Voy a partir diciendo algo de frente. Yo no escucho reggaetón, no es mi estilo, no me motiva, no me llega. No conecto con su sonido, ni con sus letras, ni con la forma en que muchas veces se expresa. Y no lo digo desde la superioridad, ni para sentirme especial, ni para decir que quien lo escucha está mal. Lo digo porque es importante saber desde dónde estoy hablando. Ahora, dicho eso, la pregunta del video no es si el reggaetón es bueno o malo. La pregunta es otra, y es más interesante. ¿Qué pasa en el cerebro y en el comportamiento cuando una persona escucha solo reggaetón? Porque una cosa es que un estilo no sea para ti y otra muy distinta es entender por qué a tanta gente sí le funciona, qué activa, qué regula y qué pasa cuando se vuelve casi el único lenguaje musical que consumes. Y aquí quiero ser clara desde el inicio. Esto no va de burlas, no va de demonizar, pero tampoco va de maquillar las cosas. Hay estudios, hay datos y hay diferencias reales entre usar la música como variedad y vivir siempre en el mismo estímulo. Así que si escuchas reggaetón y si no lo soportas o si nunca te habías hecho esta pregunta, este video no es para decirte qué pensar, sino para entender qué pasa cuando aprietas play una y otra vez en el mismo sonido. Partamos por lo básico, porque aquí se dicen muchas cosas que no son necesariamente ciertas, y aunque muchos tengamos nuestras sospechas, hay estudios que dicen que escuchar reggaetón no te apaga el cerebro, tampoco te mata las neuronas y no te vuelve menos inteligente. Eso, dicho así, es falso. Lo que sí muestran algunos estudios es otra cosa, y es bien interesante. Cuando escuchas reggaetón, el cerebro no solo se queda oyendo, se activan con fuerza zonas relacionadas con el ritmo, el movimiento y la anticipación. Y esto se ha observado en experimentos con resonancia magnética funcional, comparando reggaetón con otros géneros como música clásica, electrónica o folk. ¿Por qué pasa esto? Porque el reggaetón en general es un estilo muy predecible rítmicamente. Tiene un patrón que se repite y el cerebro, cuando detecta un patrón, hace lo que siempre hace. Intenta adelantarse, intenta predecir el siguiente golpe y cuando puede predecir, gasta menos energía. Entonces se genera como un pulso interno. No es una frase bonita, es literal. El cerebro entra en modo, ok, ya entendí el ritmo y empieza a coordinar cuerpo y sonido. Por eso muchas veces, aunque estés sentado, igual se te mueve el pie, la cabeza, el hombro. Y hay un detalle más que suele llamar la atención en estos reportajes. La activación de los ganglios basales, que son estructuras profundas del cerebro involucradas en el movimiento, pero también en el sistema de recompensa. O sea, no solo me muevo, también hay una parte del cerebro que dice, esto me está gustando, dame más. Por eso engancha rápido, por eso funciona tan bien en contextos físicos, fiesta, baile, gimnasio, auto. No es magia, es biología. Y ojo con esto, porque a mí me parece clave. Que algo active el circuito de movimiento y recompensa no lo vuelve malo. Es simplemente una forma de estimulación. De hecho, desde esa misma línea se ha mencionado incluso la posibilidad de investigar el ritmo del reggaetón en contextos como Parkinson. Precisamente porque esas zonas de los ganglios basales están implicadas en movimiento y se ven afectadas en esa enfermedad. Entonces, hasta aquí, nada malo. El problema no está en que active ciertas zonas. El problema está en qué pasa cuando ese tipo de activación se vuelve casi lo único que consumes. Porque ahí ya no estamos hablando solo de me gusta este estilo. Ahí estamos hablando de qué tipo de estímulo estás entrenando todos los días. Y eso nos lleva directo al siguiente punto. El solo. Aquí está la palabra clave de todo el video, solo. Porque no es lo mismo escuchar reggaetón que escuchar solo reggaetón. Y esto no es un ataque al reggaetón, esto aplica a cualquier cosa. Si escuchas solo un género, el que sea, tu cerebro se acostumbra a un solo idioma. El cerebro aprende por repetición. Eso no es opinión, es cómo funciona. Mientras más escuchas algo, más familiar se vuelve. Y mientras más familiar, más fácil de procesar. Y mientras más fácil, más cómodo.
Por eso pasa algo muy común, que es casi tragicómico. Una canción que al principio te parecía mala y después de escucharla 20 veces ya no te molesta tanto y después incluso te gusta. No te lavaron el cerebro. Tu cerebro hizo lo que siempre hace, ahorrar energía, porque lo familiar cansa menos, no te exige tanto, no te obliga a estar descifrando nada. Entonces, cuando alguien escucha solo un tipo de música, se acostumbra a una fórmula, a un ritmo, a una manera de construir canciones. Y aquí viene lo interesante. No es solo que te acostumbras al sonido, te acostumbras al estado, a esa sensación de estímulo rápido, de golpe inmediato, de ritmo constante, de energía encendida. Y cuando después escuchas otra cosa, algo más lento, más complejo, más atmosférico, te puede pasar lo típico. ¡Qué aburrido! ¡Qué lento! No pasa nada. Pero no porque esa música sea aburrida, sino porque tu cerebro está esperando otra forma de recompensa. Está esperando la misma fórmula, el mismo golpe. Es como si tuvieras el paladar acostumbrado a lo dulce. No significa que la comida más neutral sea mala. Significa que tu paladar está entrenado para otra intensidad. Entonces, cuando alguien escucha solo reggaetón, lo que puede pasar no es que se vuelva menos inteligente y que se dañe el cerebro, nada de eso. Lo que pasa es más simple y más humano. Se vuelve menos tolerante a lo que no se parece a eso. Le cuesta entrar en otro ritmo, le cuesta sostener una escucha más lenta, le cuesta disfrutar algo que no lo active inmediatamente. Y ojo, esto no es culpa de la persona, es el resultado lógico de la repetición. El cerebro se adapta a lo que más consumes, siempre. Por eso el punto no es prohibirse nada, el punto es abrir el menú. Porque si todo lo que consumes tiene la misma fórmula, no solo estás eligiendo música, estás eligiendo vivir siempre dentro del mismo rango emocional. Y ahí es donde aparece la pregunta incómoda, pero real. ¿Te gusta el reggaetón? ¿O te gusta el estado mental que te deja? Aquí hay que separar dos cosas, porque si no, se mezcla todo y se pierde el punto. Una cosa es el ritmo del reggaetón, otra muy distinta son sus letras. Muchos de los estudios que se citan cuando se habla de qué pasa en el cerebro usan música sin letra. O sea, están midiendo sonido, ritmo, estructura. No están midiendo mensajes, ni ideas, ni relatos. Y ahí, personalmente, yo marco una diferencia importante. Porque el contenido importa. No te define como persona, pero tampoco pasa por el cuerpo como si no dejara nada. Lo que escuchas una y otra vez va formando un clima, un paisaje emocional, una forma de entender ciertas cosas, aunque sea de manera sutil. Y eso no va a decir, si escuchas tal canción, eres tal cosa. Eso sería absurdo. Pero tampoco es verdad que te da exactamente lo mismo que relatos consumes todos los días. La exposición repetida a ciertos mensajes en cualquier género, no solo en el reggaetón, termina normalizando forma de ver las relaciones, el deseo, el cuerpo, el vínculo con el otro. No porque lo pienses conscientemente, sino porque el cerebro aprende por repetición, por familiaridad, por desgaste. Y aquí vuelvo a lo mismo. No es una canción, no son dos, es todo el tiempo. Si tu paisaje emocional está siempre construido desde el mismo relato, desde el mismo tono, desde la misma forma de entender el deseo o el poder o el vínculo, vale la pena preguntarse qué efecto tiene eso a largo plazo. No para culparse, no para prohibirse nada, sino para tomar conciencia. Y esto es importante decirlo bien claro. Esto no es exclusivo del reggaetón. Pasaría exactamente lo mismo con cualquier estilo si fuera lo único que entra, aunque claramente que afecta más en este tipo de música. Eso es evidente, ni siquiera tengo que decir el por qué. Pero ojo, la diferencia no está en el género, está en la exclusividad, porque la música no solo se escucha, se absorbe, se repite, se vuelve fondo, y lo que usas como fondo todos los días, queramos o no, termina influyendo en cómo miras el mundo. En fin, este tema es más dado a la curiosidad que a otra cosa. Ayuda a entender ciertas cosas también, como eso de que el cerebro se acostumbra a ese ritmo,
a ese tipo de golpe, a ese nivel de estímulo, a ese estado. Y aunque muchos piensen lo contrario, según los estudios, no te vuelve menos inteligente, no se te daña el cerebro, no se te mueren las neuronas. Lo que sí pasa es otra cosa, más sutil. Cuando escuchas solo una cosa, todo el tiempo, tu cerebro se vuelve eficiente en ese idioma y menos paciente con los demás. Empiezas a necesitar que la música te dé algo rápido, que te prenda rápido, que te mantenga arriba, que no tenga pausas, que no te pida demasiado. Y no porque seas perezoso, sino porque así funciona el cerebro, se adapta a lo que más repites. Entonces el punto no es el reggaetón como enemigo, el punto es la exclusividad. Porque si tu dieta musical es siempre lo mismo, si te levantan con ese ritmo, si almuerzas con él, si te relajas con eso, fuera de lo triste que sería, habiendo tantos estilos musicales, al final no solo estás eligiendo música, estás eligiendo un rango emocional, una forma de estar, un tipo de energía rápida, estimulación constante, poca pausa. Y cuando vives mucho tiempo así, lo que cuesta no es escuchar otra música, lo que cuesta es tolerar el silencio, tolerar lo lento, tolerar lo que no te da recompensa al instante. Y ahí la pregunta importante no es ¿está mal el reggaetón? La pregunta es otra y es más incómoda. ¿Quieres habitar siempre el mismo estado mental? Yo, en lo personal, no lo elijo, no me representa, no me nutre. Y ojo, eso no me hace ni mejor ni peor persona, es solo mi humilde opinión. Pero como decían en Art Attack, ahora te toca a ti. ¿Qué opinas? ¿Eres de los que escucha reggaetón de vez en cuando? ¿O eres de los que se ven obligados a escucharlo por los típicos sujetos de siempre que ponen la música a todo volumen? Bueno, espero que les haya gustado este tema y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!